Lo mismo, datos de consulta, elegir, diligenciar eso, el motivo de consulta, la enfermedad actual y el tipo de consulta, pues lo mismo seleccionar, si es primera vez, control o seguimiento. Tenemos la anamnesis. Aquí en anamnesis, fíjense que vamos a preguntar muchas cosas más específicas de lo que tiene que ver con embarazo, con lo pre, durante y postparto, ¿sí? Entonces para que tengan en cuenta pues que ahí hay que diligenciar en lo más completo posible. Bueno, eso es de la anamnesis. Y recuerden también, perdón, Sí. embarazo, 36 semanas. Las semanas de gestación, el peso. El peso, 3.500 gramos o la abreviatura que es G. Recuerden pues colocar las unidades. Así, y la longitud, ¿no? La medida de bebé. Y chicos, aquí en salud general hace referencia al estado a la condición de salud del paciente. Y perdón, y aquí en datos de la consulta, ¿recuerdan qué es lo que va descrito en la enfermedad actual? Generalmente, ¿qué se coloca aquí? En enfermedad actual. Si tiene gripa, si tiene cáncer, si tiene alguna Entonces, chicos, para aclarar, el motivo de consulta es la razón por la cual el paciente asiste a nuestro consultorio. Y la enfermedad actual es el motivo de consulta en términos específicos. En términos nuestros, ¿sí? Tanto en esta historia como en la historia de integral. Que viene porque tiene mucho dolor de cabeza, le vienen los ojos a unos pies y tal como yo dolor de cabeza. Y abajo entonces le Exactamente. Yo también porque ahí era tenía entendido, era si tenía algo. Sí había una confusión con relación En la a lo que interpretación. se escribía, pero pues ya con el doctor Gabriel se hizo el consenso de que esa es la información que da una enfermedad actual. Y ya en la parte de abajo que dice enfermedad general, pues ahí sí describimos si el paciente tiene diabetes o alguna condición. Entonces el motivo de consulta, ya saben, como lo diga el paciente, que se me hinchan las vistas, que ojo rojo, se me ponen rojas los vistes. Entonces ya ustedes acá en enfermedad actual traducen, ¿no? Entonces hiperemia, edema, lo que sea. Bueno. ¿Y? También como lo hacen en integral, atendido por Lady Barbosa. Ah, sí, recuerden que deben colocar quién fue el que atendió ahí cuando se comienza la anamnesis. Aquí está lo mismo que en la integral, las características de la prescripción óptica si el paciente lo tiene. ¿Qué tenemos nuevo acá también? Que se desglosa un poco más lo de los reflejos para que los tengan presentes y para que no solamente eso, sino que los evalúen, ¿sí? Aquí están los básicos, aquí no están los primitivos. Pero si ustedes de pronto necesitan evaluar los primitivos, pues los pueden anotar, no precisamente en esta parte, sino en otra donde está lo de los test adicionales. Recuerden, esto está pendiente de que nos hagan unas correcciones en la historia clínica, pero recuerden que hay algunos espacios donde el espacio no permite escribir mucho, entonces tienen que ser muy concretos en los hallazgos, en lo que describir sobre todo lo que no esté dentro de lo esperado. Para agudeza visual, recuerden que hay que elegir la escala, ¿no?, de la agudeza visual para que una vez que ustedes eligen si es Snellen, en decimal o Logmar, entonces ya les aparezca las unidades para el ojo derecho, para el ojo izquierdo. Bueno, aquí tenemos de motilidad ocular, entonces esto también, por ejemplo, solicitamos que nos hagan la corrección porque ahí dice dominación ocular en lugar de dominancia, pero pues esos detallitos no sabemos cuándo nos hagan el milagrito porque eso no es solamente acá Pereira, sino también incluye Bogotá, entonces pues ahí se ha hecho la solicitud.
Hirschberg está mal escrito, pero bueno, ahí está. También para que seleccionen lo mismo, si está centrado o descentrado, y que hagan la descripción del capa, de las ducciones y las versiones. Recordarles que ahí si las versiones están correctas, ustedes escriben OK o colocan un 0, porque si ustedes ponen signos, están indicando con los positivos que hay hiperfunción o con los negativos que hay hipofunción. Una pregunta. Digamos, en historia clínica normal, o sea, integral, yo en lo personal, inducciones cuando están normal, coloco siempre como movimiento suave, porque no son precisos, o sea. Sí, pero esta parte la tienes que diligenciar. Ok. Por eso, sí. Sí, puedes escribir 0 o OK siempre y cuando pues estén correctos. Porque si tú pones un signo, por ejemplo, colocaste acá un signo negativo, ahí estás diciendo que ahí hay una hipofunción leve. ¿De qué músculo? Ay, no me toca pensar. A ver, empiecen otra vez El recto superior. El recto superior derecho, exactamente. Entonces, Ay, todavía no es hora de pensar. Estamos apenas recapitulando. Y en lo posible sí la O, porque mira, Mónica, como ella no guarda el 0. No guarda el 0. sí, que usen la letra O. Ok. No, Copiar y pegar. pero les voy a dar una Bueno. clave. Lo pueden hacer con el tabulador. 1, 2, 3 y ponen OK. O sea, 3 veces y lo ponen OK y le vas. Y vas saltando de casilla en casilla. Llena unos Ok. con la tecla de tabulador. Esa, la que tiene flechita de ida y de regreso. Por ejemplo, cuando ustedes estén diligenciando un formulario cualquiera en línea o algo así, ustedes no necesitan estar llevando el clic allá, sino que ustedes con tab les salta de espacio a espacio. Bueno, aquí es donde les digo que hay problemas con lo del espacio, porque o sea, uno puede escribir todo lo que quiera, pero a la hora de guardar no queda. Entonces recuerden que hay que ponerlo pues lo más concreto posible y estar atento a los anuncios que dé la página, porque si la página dice que no les guardó, pues tienen que mirar cómo lo resumen. Lo mismo con oftalmoscopía. Aquí está para que describan el Bruckner y también la fijación, ¿sí? Porque pues ya para nosotros en pediatría eso tiene mucho más relevancia. Forometría, aquí está para sin corrección, con corrección. Esta parte del PPC se solicitó entre las correcciones para la historia clínica que nos permita marcar si se está haciendo con o sin corrección. Por ejemplo, si el paciente es usuario de corrección y es una fórmula significativa, pues para mí es más importante el PPC con la corrección que sin ella. Bueno, queratometría está normal, refracción estática normal, dinámica. Aquí encuentran que está incluida la cicloplegia. Sin embargo, en optometría pediátrica nosotros generalmente la cicloplegia la hacemos en una cita adicional. Ahora que esperamos que tengamos pues como tiempo, la idea es que si se puede hacer el mismo día, si el papá, el acompañante, la mamá están de acuerdo en que se haga el mismo día, mejor. Vamos a tener un consentimiento informado para la atención de optometría pediátrica, pero también el que ustedes ya conocen de cicloplegia. Entonces, el hecho de que el paciente o el acompañante haya firmado el de la consulta de optometría pediátrica no cubre la cicloplegia, para que lo tengan presente. Si vamos a hacer cicloplegia, debe estar firmado los dos, deben estar autorizados los dos consentimientos. Profe, una pregunta. Dado el caso que uno decía hacer cicloplegia el mismo día, pues porque se firman los cosas, el paciente autorizó, bueno, todo. Teniendo en cuenta que solamente hay hora y media para paciente por paciente y para la cicloplegia hay que esperar 40 minutos. No, que tienen las 3 horas. Pero digamos que yo tengo los dos pacientes. Ah, ok. O sea, tengo los dos pacientes, entonces ya se me acabó la hora y media de este.
se le aplicó la cicloplegia, que no se le aplica iniciando la consulta, sino que ya obliga Sí. a haber terminado la consulta y haber tomado la decisión de cicloplegia. Sí, hay que esperar los 40 Entonces, minutos. espero 40, pero entonces lo puedo pasar después de haber terminado mi otro paciente o mejor no aplicarla y citarla por otro día. O saber que si voy a aplicarlo no atender al otro paciente. No, pero si tú ya tienes tu otro paciente, pues lo tienes que atender. No, pero por eso es mirar cómo acomodarse, ¿sí? Si por ejemplo el otro paciente que tienes enseguida es un paciente con el que tienes muy buena colaboración, que el paciente sale rápido, pues tú puedes destinar un poco de tiempo para terminar el otro paciente, ¿sí? Normalmente cuando uno ya va a valorar el paciente con cicloplegia, pues no se demora mayor cosa porque son dos cosas básicas que hay que hacer. Y fondo de ojo, ¿sí? Refracción, ¿sí? Y fondo de ojo. Aprovechar la dilatación. Sí, para siempre que dilaten, háganlo no solamente bilateral, sino además miren fondo de ojo, no solamente la refracción. Y aprovechar también ese momento para utilizar el oftalmoscopio indirecto. Sí, Es genial. practicar con los... Y chicos, en la refracción retinoscopía dinámica, pues aquí un recorderis de que en este espacio en algunas ocasiones hemos encontrado que se coloca en la acomodación ponen el NOT. y no es la retinoscopía dinámica, pues porque en algunas ocasiones pues el niño no tiene pues, la atención suficiente para poder hacer la estática, entonces pasamos por la retinoscopía dinámica. La dinámica monocular reverchada. O sea, ahí simplemente si se hizo muy la Overchan colocar. Sí, Y el NOT colocarlo abajo. Dado el caso que Dado se el caso haga, que se haga, en exacto. En complementario. test adicional. correcto. Bueno, como vieron acá en cicloplegia, pues está para que ustedes coloquen lo del medicamento, número de gotas, hora de aplicación, hora de examen. Nosotros en optometría pediátrica calificamos la valoración del paciente y la cicloplegia como dos notas, ¿sí? Cada una parte. Entonces, pues es un beneficio lo de la cicloplegia, pero pues tiene que ser bien justificada. Si el paciente no se le hizo la cicloplegia el mismo día, sino tocó en otra oportunidad, ya esta historia, recuerden que esta se cierra, ¿sí? Una vez que el paciente se termina y que nosotros los docentes ya revisamos y les hicimos a ustedes la retroalimentación, esa historia se cierra. Entonces, para esos otros procedimientos que se hacen, que no son toda una consulta, sino son unos procedimientos adicionales, pues está el otro formato. No sé si lo conocen. Es un mapa de control. Control o evolución. Sí, ahora lo miramos. Bueno, aquí tenemos subjetivo, tenemos lo de test adicionales, lo de la fórmula final. No tenemos en esta historia, pero no quiere decir que no se vayan a tomar las reservas y la parte acomodativa, ¿sí? Entonces, para que tengan presente pues que en test adicionales eso se debe escribir. Igual, como les decía, pues está en una solicitud de modificaciones a la historia clínica. Y pues al igual que las otras historias, tiene para elegir los diagnósticos con el código de CIE10 y para que ustedes escriban acá el diagnóstico ya completo. Plan de tratamiento, la formulación farmacológica si la hubo. Otra cosa que se solicitó para esta historia es que nos permita subir imágenes. Estas no tienen... Ah, sí está aquí. Sí está aquí. No lo había visto. Y yo sé que lo usé alguna vez, pero no lo he encontrado. Recuerden que ustedes pueden, obviamente con autorización del paciente y de los acompañantes, tomar fotografías en caso de que se necesite como hacer seguimiento de algo específico. Y la foto pues se carga ahí en la historia clínica, disponible para los siguientes controles. Señora.
Pero ahí tiene que firmar. Y el consentimiento, sí, el consentimiento lo vamos a cargar ahí. Sí. Entonces también después de firmado, chicos, el consentimiento se puede cargar ahí y queda en el archivo. Sí, el consentimiento informado. Ese va a ser, como les decía, el de la consulta general, o sea, por el solo hecho de que venga la cita de optometría pediátrica, el papá, la mamá debe leer el consentimiento informado y firmarlo. Aquí se habla pues de los procedimientos, de que presentan un riesgo mínimo. Aquí, si el paciente está en capacidad de colocar su nombre, entonces puede ponerlo, o si no, entonces solamente de parte del padre. Aquí, esta partecita donde dice declaraciones y firmas, nosotros, como en la parte del contenido del consentimiento, estamos informándoles a ellos que la información, valga la redundancia, los datos pueden ser utilizados para investigación. De todas formas, tenemos que preguntarle al paciente si está de acuerdo en que se utilice o no se utilice para investigación. Y eso no es una camisa de fuerza para la atención. O sea, yo no le puedo negar la atención si el paciente dice que no quiere participar en la investigación. Está en todo su derecho. Entonces, para eso es esta casillita de acá. ¿Sí? Decir, listo, atiendan al niño, pero yo no quiero que sus datos lo utilicen en alguna investigación o en alguna cosa académica, no estoy de acuerdo. Entonces, pues, como les digo, está en todo su derecho. Lo de la huella es solamente en el caso de que el paciente, de que la persona que sea que va a firmar, pues no se pueda firmar. O no pueda firmar. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Qué porcentaje ¿Qué? ¿Qué porcentaje? Eso ya se lo Eso se lo dan en lo de inducción. Dios. Ya pensando en notas, Sí. Pues escuché obviamente lo de que un paciente por rotación, mínimo. Mínimo. Pero mínimo, ¿cuántos pacientes son en total? Eso se lo debe decir. ¿Y de qué rango de edad? En optometría pediátrica, máximo hasta los 13 años. Máximo hasta los 3. Mínimo, pues, neonato en día. No, si ayer yo venga a fotometría. Me voy a ir para allá para Sí, compartir. usted sabe que se puede valorar desde los 0 meses. Pero, porque es que, En por ejemplo, adelante. yo digo algo, yo no conozco ningún niño. Solamente tengo No, igual recuerden que en las prácticas de comunitaria, pues ustedes van a tener la oportunidad de atender chicos, entonces tómenle los datos, de una vez comprométanlos a porque es los complejo. papás es para que... complejo. Sí, por ejemplo, a mí, lo único que me preocupa En la reunión Bueno, y vamos con la de terapia visual, que aquí donde dice ortótica. No es lo mismo, le damos apertura. Ojo muchachos, esta historia es la de valoración de primera vez de terapia visual, no la de terapia, la de sesiones de terapia, ¿sí? Aquí en esta pues vamos a tener también un despliegue de datos de consulta, motivo de consulta, antecedentes, todo eso. Obviamente pues como los pacientes
de rigor tienen que haber pasado por integral para ser pacientes de terapia visual, pues aquí en la anamnesis ustedes se van a concentrar es en lo específico del motivo por el cual ha sido remitido a la terapia visual. ¿Sí? Entonces a ahondar más acerca del problema del paciente. Lo mismo, aquí tenemos prescripción en uso, lo de agudeza visual. En esta historia solamente aparece retinoscopía dinámica, pero ya se solicitó que nos permitan también hacer la estática, ¿sí? En algunos casos, digamos que en integral o en optometría pediátrica, se decide que se va a revisar lo de la parte de la prescripción óptica en terapia visual, entonces pues ahí es importante que la tengamos también, pero por el momento pues la pueden anotar donde diga observaciones, aclarando que esa es la estática. Aquí también está la posibilidad de lo de la cicloplegia, tenemos también lo de motilidad ocular, las mismas correcciones pendientes que dice dominación y que Hirschberg está mal escrito. ¿Vas a agregar algo ahí? Bueno, aquí tenemos para lo de la medida de la desviación, sin corrección, con corrección. Y tenemos también, por ejemplo, para Krimsky. Recuerden que si el paciente no se le puede hacer el procedimiento del Covertas, pues podemos hacer la medición de la desviación por el centraje de los reflejos. Aquí aparecen cuadro de medidas. Hay un error acá y es que a ambos cuadros les colocaron sin corrección, con corrección al tiempo, ¿no? Debería ser idealmente pues uno sin corrección y otro con corrección. Aquí está para visión cercana y aquí está para visión lejana. Normalmente, si el paciente, volvemos a lo mismo, si el paciente tiene corrección óptica y la corrección óptica es significativa, para mí lo importante es el cuadro de medidas con la corrección. ¿Sí? No tiene, o a veces, por ejemplo, si el paciente tiene muy mala agudeza visual, la mayoría de las personas miopes tienen muy mala agudeza visual de lejos. Yo que voy a hacer un cuadro de medidas sin corrección de lejos, el paciente no me va a poder ver correctamente. Sí, entonces son cositas que ustedes ya en octavo ya saben decidir. Bueno, aquí encuentran ustedes Bielchowski para correspondencia sensorial. Yo le hago una pregunta como para empezar el semestre con mucha aguas tranquilas, cero pelea. Ustedes dos saben. ¿Qué con esa advertencia? Ustedes dos saben lo del cuadro de medidas, que sin corrección, perdón, con corrección, pues para un paciente que tenga una fórmula refractiva significativa, porque evidentemente no tiene lógica que un paciente miope de -4 o -5 se le vaya a hacer un cuadro de medidas en visión lejana sin corrección. Pero eso lo saben ustedes. Los otros profesores de la formación también lo saben, porque luego uno llega y les dice, profe, lo hice sin corrección, porque no, ¿y dónde está tu corrección? Eso no ocurre. Empiezan a... Sí, por favor. Entonces, Pero como para que ellos también... Sí. No, es que yo creo que eso es como de la práctica en general. O sea, si tú tienes un paciente que su defecto refractivo es muy elevado o hay una diferencia significativa entre un ojo y el otro, pues los datos más importantes son los que tú tomas con el defecto refractivo corregido. Pues es que, ¿Sí? por El ejemplo, paciente puede tener, por ejemplo, sin gafas puede tener estrabismo, pero cuando se pone las gafas ya sus ojos se alinean. Totalmente de acuerdo. En esa misma lógica ya sale un paréntesis chiquitito. Eso lo que te ayuda es para dar como diagnósticos más completos, ¿sí? Pues es una acomodativa. En esa misma lógica aplicaría, ¿cierto? Que todos deberíamos hablar el mismo idioma, pero una vez atendí a una paciente de 50 años en la cual yo, en la parte del reflejo acomodativo, pues no lo coloqué, porque ya tiene presbicia, entonces ya no va a haber un buen reflejo acomodativo, pero entonces el docente que me calificó, tómelo. Y en la historia toca llenarla llenarla completa. pero ¿cómo? Si ya tiene presbicia, una presbicia más 2, un acomodativo, pues está alterado. Tómelo. Entonces, Bueno, pero por ejemplo, en ese caso tú puedes escribir ahí ausente o disminuido. A los 50 uno todavía tiene un poquitico de acomodación. Entonces, no, nada de eso, cositas pequeñitas. Bueno,
Aquí tenemos las reservas, ¿sí? Reservas funcionales negativas, lejos, cerca. De reservas funcionales positivas, lejos, cerca. Para completar o para, para llenar la información, recuerden que es borrosidad, ruptura y recobro. Y pero en las positivas, en las negativas, pues el paciente rara vez o casi no va a reportar borrosidad. Entonces solamente es ruptura y recobro, no se llenaría la primera. Sí, aquí el error que hubo fue que le colocaron la N, en las positivas le pusieron como si fueran negativas. Eso también. No me acuerdo qué pasó de la corrección, sí. Bueno, aquí tenemos amplitud de acomodación, nivel visual, es el nivel de la cartilla que ustedes le pusieron a leer al paciente, o sea, El tamaño de la letra, o sea Snellen o Longman, lo que sea, pero es ese valor que ustedes utilizaron de tamaño. Flexibilidad de acomodación, bueno, importantísimo para nosotros en terapia visual. A diferencia de integral, donde ustedes simplemente dicen el paciente tuvo dificultad con el positivo, con el negativo, aquí necesitamos saber es con qué valores el paciente sí cumple los ciclos. Ejemplo, ustedes estaban haciéndole la flexibilidad al paciente y el paciente con el positivo no puede, con el +2 no pudo. Entonces ustedes deben ir reduciendo gradualmente de 0,25 en 0,25 el positivo, sin cambiar en este caso el negativo, porque si el paciente no tuvo problema con el negativo, solo modifican el positivo, hasta el valor con el cual el paciente les cumpla los ciclos, ¿sí? Porque de ahí vamos a partir nuestra terapia. Entonces, para poder tener una idea de cuál es el punto de arranque con el paciente cuando ya vamos a hacer el tratamiento. Entonces ahí quedaría, por ejemplo, +1 sobre -2. Porque con el +1 el paciente logró cumplir con los ciclos. Exacto. Si tiene dificultad con los dos, se va disminuyendo los dos. Aquí tenemos un espacio para consignar la relación ACA con el método del gradiente, o sea, no la calculada de la heteroforia, sino en este caso la del gradiente. Si recuerdan, cuando hicimos los ejercicios casi al final del semestre pasado en terapia visual, hablamos mucho de cómo al modificar la corrección óptica del paciente, dependiendo de su relación ACA, podemos alterar no solamente la foria, sino también, por ejemplo, las reservas, la respuesta acomodativa, etc. Entonces, el gradiente pues es un dato importante para nosotros, que si ustedes piensan que es importante sacar el otro, también se puede hacer, ¿sí? Pero pues digamos que uno que nos interesa principalmente es el que se obtiene con el método del gradiente. Aquí tenemos para otros test de sensorialidad, está aquí dentro de la estereopsis, pero también está para que hagan luces de Ward, para que hagan Bagolini. El de los 4 prismas, base externa o base temporal, encuentran información sobre él en el libro de Von Orden. Es una prueba que se hace para cuando se sospecha de microtropia. Entonces, si quieren mayor información, se pueden remitir a Von Orden. Y aquí también hay espacio para otros test adicionales. En la clínica tenemos Bagolini para adultos y para pediatras. Aquí igual los diagnósticos con subcódigo CIE-10. Obviamente en el CIE-10 no tenemos diagnósticos tan específicos como por ejemplo endotropia parcialmente acomodativa, pero sí pueden encontrar endotropia, por ejemplo, está estrabismo convergente concomitante. Entonces ahí pueden buscarlos. Está como el general. Sí. O sea, por ejemplo, las acomodativas generalmente son concomitantes. Entonces aquí está, estrabismo concomitante convergente.
Bueno, en el plan de tratamiento necesitamos que ustedes nos digan si consideran que el paciente es apto para terapia visual. Habrá casos en los cuales, por ejemplo, el paciente fue remitido por problemas acomodativos y cuando le hicimos la valoración no nos dio alterada la acomodación, entonces uno puede decir, no, el paciente no requiere terapia visual, o es simplemente que el paciente no está acatando bien las normas ergonómicas, no está utilizando buena iluminación, entonces uno le da las recomendaciones, ¿sí? Pero si el paciente, ustedes deciden que es candidato para tratamiento, entonces ustedes dicen ahí que pues ya no lo remiten porque ya está en la rotación, sino el paciente se le va a indicar o se le va a iniciar terapia visual y aproximadamente cuántas citas creen ustedes que van a necesitar. Ahí como tal no van a poner ustedes todavía el plan de tratamiento porque el plan de tratamiento ustedes van a tener tiempo hasta su próximo encuentro con el paciente o hasta la próxima rotación para que ustedes traigan algo estructurado y lo presenten a alguno de los docentes. O sea, uno acá lo valora, identifica la necesidad, se manda a terapia, si se decide y coloco ahí, bueno, más o menos un estimado. Y ya para la próxima, antes de llegar al paciente, ya les tuve que haber presentado a ustedes qué es lo que yo voy a hacer durante todas las sesiones con ese paciente. Exactamente, porque muchas veces, pues, primero, es el momento para que ustedes recuerden todos los procedimientos y las cosas en las que hablamos en nuestra feria de instrumentos y de procedimientos de terapia visual. Y segundo, pues es para que tengan también el espacio para que lo organicen, ¿sí? Sí, recuerden que nosotros básicamente llevamos una organización que es como empezar de lo monocular hacia lo bio y lo binocular. Porque a veces de pronto pues cuando se apresuran a dar los planes de tratamiento, entonces en la primera sesión le van a hacer al paciente amplitud de acomodación y le cierran la sesión con reservas. No, pues hay que como ir organizados de cómo se van a hacer esas intervenciones. Por ejemplo, si el paciente tiene problemas de supresión, pues ustedes no pueden saltar de una vez a reservas. Sí. Y bueno, ya lo otro es lo mismo de siempre. Bueno, aquí donde dice evolución es donde ustedes encuentran el formato para las sesiones de terapia, ¿sí? O para la cicloplegia. Cuando ustedes tengan un paciente en terapia, pues esta es la historia que deben diligenciar, que ya no pide como tanta cosa de anamnesis y de todo eso, porque pues ya ustedes lo han hecho al paciente. Recomendaciones. Sobre todo cuando el paciente ya ha tenido al menos una sesión de terapia, la siguiente vez que viene, ustedes deben preguntarle al paciente qué hizo en la casa, ¿sí? Porque lo típico es que nosotros mandamos ejercicios o terapias que le van a ayudar a mejorar su situación para que trabaje de manera casera. Entonces ustedes, antes de empezar como a hacer el tratamiento y todo eso, ustedes le preguntan al paciente, bueno, en la cita anterior se te indicaron que hicieras, no sé, diplopia fisiológica. ¿Cómo la hiciste? ¿Cuántas veces la hiciste? ¿Qué dificultades tuviste? Muéstrame cómo la hiciste, porque a veces uno pone al paciente a hacer la terapia y se da cuenta que el paciente no entendió bien y no la hizo correctamente. ¿Sí? Entonces todo eso va inicialmente. Algunas veces hay que tomar algunos datos para ver, entonces si el paciente estaba trabajando en su casa amplitud de acomodación, pues venga, miramos cómo le sentó la terapia de amplitud de acomodación, si sí tuvimos mejora en esos datos. Y luego ya se hace la sesión de terapia, a veces uno después de la sesión de terapia vuelve a retomar algunos datos para mirar qué ha cambiado. Por ejemplo, yo hice estimulación de amplitud de acomodación, y mi paciente tiene un diagnóstico de insuficiencia acomodativa e insuficiencia de convergencia. El estimular acomodación puede cambiar la parte binocular. Entonces, miremos,
qué pasó con su PPC, qué pasó con sus reservas, qué otras cosas cambiaron. También hay que preguntarle al paciente por la sintomatología, ¿sí? Recuerden también de eso hablábamos el semestre pasado, de su balance entre que, listo, yo busco unos datos, busco que el paciente se normalice en amplitud, se normalice en reservas, pero qué pasó, por ejemplo, con esa cefalea que traía, qué pasó con esos mareos que le daban con la lectura o la somnolencia. Entonces, averiguar, indagar todo eso. Y se cierra colocando pues cuál es la nueva terapia casera. No, que vamos a continuar con la misma, está funcionando muy bien y todavía le falta mejorar, entonces dejamos la misma terapia. Todo eso, esta historia es muy descriptiva. En esta historia es donde ustedes se van a explayar ahí en carreta apuntando todo lo del proceso de la terapia. Tienen que pensar que el paciente posiblemente en otras sesiones tal vez ustedes no lo vean, sino lo vea algún compañero. Entonces todo debe estar muy bien explicado, ¿sí? Que el paciente fue capaz en las reservas de llegar hasta 35, pero no solamente poner ese 35, sino por ejemplo advertir, ojo, el paciente quedó con diplopia por un rato, al paciente le dio cefalea, le dio mareo. Para la siguiente sesión, pues la persona que lo vaya a ver tiene que ser un poquito precavido con eso. ¿Y el tiempo aproximado de cada sesión? Lo ideal es que ustedes no se tarden más de 40 minutos en la sesión, porque miren, en ese tiempo ustedes pueden, como les digo, preguntarle al paciente todo eso. Si ustedes tienen un plan de cómo van a hacer, pues antes de que llegue el paciente, ustedes ya tienen en su consultorio la pelota de Marsden o tienen la regla de apertura, ya tienen las cosas listas para trabajar con él. En una sesión, por ejemplo, de acomodación, ustedes no van a poner al paciente 20 minutos a trabajar acomodación, esos son 5. Es más, 5 minutos a veces hasta es mucho. Exacto, entonces es que sean muy ágiles, que no se... Y a veces cuando se le trabaja demasiado al paciente, el paciente termina agotado la sesión y cuando usted le toma los datos está peor que el comienzo. Pues para que no les pase eso, pues no lo pongan con demasiada exigencia. Igual, después de ese control, nuevamente aparece en la parte inferior el diagnóstico. El diagnóstico puede que, por ejemplo, a través de las sesiones se reevalúe. Si mi paciente yo le solucioné lo de los problemas acomodativos, pues ya no lo tengo que colocar ahí. Y aquí en la historia clínica, si el paciente viene con el mismo diagnóstico, supongamos estrabismo paralítico, en la parte de arriba, cuando ya el cambia paciente ya ha tenido el diagnóstico inicialmente, entonces en los controles, si es el mismo diagnóstico, confirmado repetido. A cada diagnóstico le podemos contar cualquiera de los 3 opciones, o de pronto si es inicialmente y no estamos seguros, podemos colocar impresión diagnóstica. Bueno, una cosa que quiero que ustedes ya por estar en octavo les quede claro, es que cuando ustedes están en optometría integral, si su paciente, ustedes encontraron que la amplitud de acomodación está baja, que el lag está alto, que la flexibilidad tiene dificultad con el negativo, ¿cuál es el diagnóstico? Tienen baja la amplitud de acomodación, el lag está alto, le cuesta trabajo con el negativo en la flexibilidad. ¿Qué diagnóstico? Insuficiencia acomodativa, ¿sí? No necesitan poner impresión diagnóstica, ¿sí? Porque a veces como que hacemos uso excesivo de la impresión diagnóstica, ¿no? Ustedes ya eso lo tienen por seguro. Impresión diagnóstica que lo diga de pronto, por ejemplo, el muchacho que está en sexto, que apenas está empezando sus prácticas, sus rotaciones. Pero ustedes ya en este momento ya tienen que tener claro la mayoría de los diagnósticos, a no ser de que necesiten exámenes muy especializados aparte y eso. Pero a veces de pronto
ustedes que por el temor, no es que allá en terapia, allá sí le miramos más profundamente y no sé qué. No, si usted tiene los datos que le dicen que ese es el diagnóstico, pues póngalo de una vez como un diagnóstico confirmado. ¿Listo, doctora Laura? ¿Qué nos queda pendiente? Lo más Preguntas. Preguntas. O sea, que una terapia la primera vez del paciente, Calificación de octavo, hay una calificación para las sesiones de terapia, ¿sí? Para las cicloplegias y las sesiones de terapia, que es aparte a la que es ver todo el paciente completo. Está categorizada como exámenes complementarios y son específicos de lo que se hace en consultorio y la preparación del estudiante para ese paciente.